Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. La Alianza Rescate RD. En el día de ayer se volvieron a juntar el Partido de la Liberación Dominicana, la llamada Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, y lo algo más que las siglas que quedan del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD de Miguel Vargas, para anunciar su supuesta fortaleza para rescatar el país, según ellos, y enfrentar la reelección del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones del 19 de mayo. Sin embargo, en ese encuentro de ayer, nada nuevo brilló bajo el sol. No hubo nada nuevo que anunciaran, pues lo único nuevo que se pudo ver, se pudo valorar en ese encuentro de ayer de la llamada Alianza Rescate RD, es que se juntaron Danilo Medina, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas, que no se había visto desde el rompimiento de Leonel Fernández con el PLD, que se saludaran y se juntaran Danilo Medina y Leonel Fernández, que no fuera en una funeraria. Solo en una funeraria se habían juntado anteriormente y ahora lo hicieron. Pero no hubo nada nuevo porque no hubo calor, no hubo alegría. Ahí no se expresó un abrazo de entusiasmo, no hubo ni siquiera mirada de cariño, de alegría. No, todo estuvo derrotista. Ahí se hubo un ambiente de derrota, no de triunfo. Incluso en la expresión corporal. Sí, muchas veces la expresión corporal expresa más que la palabra. Sí, precisamente eso, expresa más que la palabra. Una mirada de entusiasmo, de alegría, un abrazo de calor, de fuerza, expresa más que el discurso, más que la palabra. No lo hubo. Ahí hubo un saludo frío de Leonel Fernández y Danilo Medina, sin ninguna sonrisa, de tristeza. Fue un saludo fúnebre, como si hubiesen estado en una funeraria, en el velatorio de algún familiar. Lamentablemente no hubo un anuncio de impacto a la población que pudieran decir que ese encuentro de ayer expresa que podrían triunfar en las próximas elecciones de mayo. No, fue derrotista, tanto que en ese discurso que Miguel Vargas fue que sirvió de vocero nueva vez, solo se expresó lo de la segunda vuelta. Anunciaron que todos irán por su parte, que cada agrupación irá con su candidato, que Leonel Fernández irá por su lado, Abel Martínez por el otro y Miguel Vargas por el otro. Y que en una eventual segunda vuelta, entonces acudirán juntos todos para enfrentar la reelección del presidente Luis Abinader. Pero no hubo nada nuevo. Ahí hubiese habido un impacto si anuncia que para una primera vuelta todos iban a acudir unidos. Es decir, ahí se habló ayer nueva vez de una unidad que ya estaba preestablecida, por lo tanto no hay nada nuevo, porque ya esa alianza había sido conformada antes y la gente esperaba que hubiera algún anuncio de impacto, que se pudiera decir hoy, bueno, con este nuevo encuentro y con este nuevo anuncio, estos grupos de oposición podrán, como dice el pueblo, dar un susto en las elecciones, podrán tener impacto y acudir con mayor fuerza a las próximas elecciones. Pero no, ahí no hubo nada nuevo. Se pudo ver a Margarita Cedeño, que hace tiempo que no se veía en actos públicos, políticos por lo menos, y llegó y participó de ese encuentro, como otros dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Pero hay que seguir repitiendo que nada nuevo se vio bajo el sol en ese encuentro de ayer, en esa rueda de prensa en el Hotel Embajador, sino que si habían anunciado vamos a tratar de ganar en primera vuelta, que ahí se vio la derrota de ellos. Ellos nunca hablan de que van a ganar y que el presidente Luis Abinader va a perder. No, hablaron de la única esperanza de que haya una segunda vuelta, y en una segunda vuelta el que quede en segundo lugar detrás del presidente Luis Abinader será apoyado por los otros partidos
para entonces en esa segunda vuelta derrotar al partido de gobierno y al presidente Luis Abinader. O sea, ahí no hubo nada que ellos pudieran expresar como triunfo, no, todo unido pero no reburujado. Eso es lo cierto, ahí no hubo nada nuevo, que no fuera una cara de derrota, y lo único nuevo, repito, es que se juntaron Danilo Medina y Leonel Fernández. En otro orden, señores, Lisandro Macarrulla, hijo, Lisandro Macarrulla Martínez, el hijo del exministro administrativo de la presidencia, el exministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, el empresario Lisandro Macarrulla, envuelto en un gran escándalo de corrupción con la construcción de la cárcel Las Parras, la llamada nueva cárcel La Victoria, que está involucrado en un hecho de corrupción sometido a la justicia. Lisandro Macarrulla, hijo, aceptó su culpabilidad. Se declaró culpable y confesó que pagó soborno y que realmente se compromete a devolver 77 millones de pesos, y su empresa inhabilitada por varios años, que no podrá participar en ninguna construcción porque ha sido inhabilitada por confesarse culpable. Y realmente están acorralando cada vez más y dejando solo, cercando al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado de la Operación Medusa, de este gran entramado de corrupción que él dirigió desde su despacho en la Procuraduría General de la República, dirigiendo una gran mafia corrupta, una pandilla que hizo de todo en contra de la población. Sin embargo, con la negociación llevada a cabo por Lisandro Macarrulla, hijo, con el Ministerio Público, esa negociación se lleva a cabo para favorecer al delator. Es una especie de delator, porque está acusando al principal acusado, que en este caso es el procurador, y dijo Lisandro Macarrulla, hijo, que sí, que el procurador se acercó a ellos y pidió que le debían dar un 20%. Un 20% del monto global de una gran contrata para provecho del propio procurador. Eso lo acorrala cada vez más. Eso lo cerca cada vez más y lo perjudica aún más para cuando se vaya a conocer un juicio de fondo, que sin duda será condenado de acuerdo al gran legajo de prueba que en un voluminoso expediente armado ha presentado el Ministerio Público. Eso dice que cada vez está más débil, más acorralado el procurador de la República, y no es para menos. Ya son muchos los que han llevado a cabo una negociación con el Ministerio Público con tal de recibir una pena más leve. 77 millones de pesos se comprometió a devolver Ricardo Macarrulla, hijo, y mantener, como que él realmente confesó, mantener su posición de declararse culpable de haber pagado soborno para participar, repito, en la construcción de la nueva Victoria, como la han llamado, la cárcel Las Parras. Así andan las cosas con relación a ese entramado corrupto y a el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que cada día está, repito, más acorralado, más solo, porque hay muchos que sirven ya como delatores y están tratando de salvar su propio pellejo. En otro orden, María Isabel Gil, la coronela María Isabel Gil, la directora, recién nombrada directora de la cárcel La Victoria, que según se dice fue allí a hacer un buen trabajo, y eso le costó el puesto ya. Parecería que hay complicidad desde la presidencia de la República, desde algunos espacios de la presidencia de la República, porque la destituyeron. A raíz del incendio que ha dejado, según se informó, 13 muertos en la cárcel La Victoria, ella, cuando llegó allí, hizo una gran redada para desmantelar armas, drogas y otros equipos en contra de esas pandillas de la droga que dirigen la cárcel. Es la delincuencia, es el crimen organizado que dirige la mayoría de cárceles públicas de nuestro país, sobre todo la cárcel La Victoria. Y aquí los funcionarios que van a hacer su trabajo y que no entran en complicidad con el crimen organizado, los destituyen. Todos los gobiernos han actuado así, lo cancelan, porque para que se mantengan en el puesto es necesario que vayan en complicidad con el crimen. Y ella fue a hacer su trabajo, según se ha dicho, pero las pandillas de la droga, las bandas que se disputan los puntos de droga en La Victoria, provocaron esos incendios
y muerte y destrucción para impedir que la coronela María Isabel Gil continuara en el cargo, enfrentando a ese crimen organizado. Entonces, ¿cómo es posible que desde un ministerio de la presidencia se anunciara su destitución, su cancelación? Porque estaba haciendo su trabajo, porque enfrentó el crimen organizado. ¿Quiénes gobiernan las cárceles en la República Dominicana? Todas las cárceles públicas del país, del viejo sistema penitenciario, son gobernadas por los prisioneros. Son los presos los que mandan, no son ningún funcionario. Y los funcionarios que van ahí a hacer su trabajo, a cumplir con su responsabilidad, no les permite que lo hagan. Porque el crimen organizado hace su trabajo para provocar que lo destituyan. Pero entonces, ¿cómo es posible que desde el gobierno se presten a la complicidad con el crimen organizado? Porque esa coronela, María Isabel Gil, debió ser confirmada por el presidente Luis Abinader en su puesto, porque ¿qué provocó que ella fuera enfrentada por la banda que dirigen la cárcel La Victoria? Que ella hiciera grandes redadas y desmantelara ahí todo tipo de armas, de droga y equipo electrónico. Y esos capos de la droga y esos grandes atracadores, esos delincuentes que dirigen el crimen organizado desde La Victoria, inmediatamente la enfrentaron, provocaron esos incendios y la estaban viendo como su peor enemiga, porque ella debía ser su enemiga, no su amiga, porque desde que fuera amiga ya estaba siendo cómplice de ellos. Sin embargo, al parecer, sin duda, desde algunos espacios de la presidencia de la República, del gobierno, están actuando con complicidad con ese crimen organizado que maneja las cárceles en este país, que dirige las cárceles. Y si no, ¿por qué la destituyeron? ¿Por qué no la confirmaron en el cargo? Es lamentable que algunos funcionarios que vayan a cumplir con su responsabilidad, que vayan a trabajar, a hacer su trabajo responsable, no le den el respaldo que merecía. Eso ha pasado aquí en todos los gobiernos. Y la destituyan para impedir que siga enfrentando el crimen organizado. Eso es sencillamente lamentable para nuestra población.